Buenos días. Damos gracias a Dios por el privilegio, porque para mí es un privilegio venir y compartir la palabra de Dios delante de ustedes, y aparte de eso, con temor y temblor, porque es palabra de Dios que vamos a hablar en este día. Por lo tanto, vamos a comenzar el día de hoy con una anécdota, para que cada uno de ustedes empecemos a entender qué es lo que va a suceder con cada uno de nosotros en este día. Y vamos a hablar de una anécdota, que esa anécdota dice: no todo es como parece. Esa es la anécdota que vamos a ver. Son dos. Si ustedes conocieran, yo le voy a hacer dos preguntas a ustedes, pero solamente que ustedes mentalmente se van a quedar con esa pregunta y ustedes mentalmente van a tener la respuesta también. Ustedes. Yo le voy a poner el caso número 1 de una mujer, que era una mujer que estaba sifilítica, estaba embarazada, tenía 8 hijos, 3 hijos eran sordos, 2 hijos eran ciegos, un hijo estaba mal de sus facultades mentales. ¿Y ustedes qué le recomendarían a esa mujer? ¿Que abortara? Nada más quédenlo ustedes en sus pensamientos a cada una de nosotros. Había también un tiempo que era el tiempo de elegir un líder mundial para que llevara el camino del país. Y entonces habían 3 líderes en el cual ellos tenían, van a ver los datos que ellos tenían. Esos líderes, uno de ellos se asociaba con políticos corruptos y solía consultar a adivinos. Había tenido 2 amantes, fumaba mucho cigarro, se tomaba bastante alcohol. Era uno de los candidatos. Otro de los candidatos lo echaron 2 veces de su trabajo, dormía hasta tarde, usaba marihuana en la universidad y tomaba un cuarto de botella de whisky todas las noches. Ese era el candidato 2. El candidato número 3 era un héroe condecorado de la guerra, era vegetariano, no fumaba, marido de una sola mujer, de vez en cuando se echaba una cerveza. ¿Y ustedes cuál candidato elegirían? ¿El A, el B o el C? En sus pensamientos nada más. Ya vieron los datos que tenía de cada uno de ellos. Y entonces yo les quiero mostrar que el candidato A era precisamente Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, el 32º presidente de los Estados Unidos. Fue su programa de mayor consecuencia que tuvo fue construcción de infraestructuras. El candidato número 2 era Winston Churchill, británico, militar estadística, primer ministro de los Reinos Unidos y de la Segunda Guerra Mundial. Fueron algo bien importante. Y el tercer candidato era nada más Adolfo Hitler. Entonces ustedes dirán: bueno, hermana, ¿a qué viene toda esta anécdota? Y la mujer que estaba embarazada, que tenía sífilis, que tenía todo el problema durante cada uno de sus hijos, y que dice: bueno, debería de abortar. Entonces, posiblemente muchos de ustedes dijeron: no, pues sí, pues imagínate, si ya lleva 7 hijos que están con este problema, pues lógico que el otro le va a salir mal. Pero si hubiésemos nosotros pensado que debería de abortar, entonces no hubiese nacido Beethoven. Para que veamos cada uno de los caminos. Lo mismo sucedió con Jesús. ¿Por qué me voy a esta anécdota?
porque no todo es como parece. Porque el hombre mira lo que miran sus ojos, pero Dios mira el corazón de cada una de las personas. Y el tema de hoy que vamos a hablar, ¿quién es este? El que Javier estaba diciendo, ¿quién es este? Mateo 21, versículo 10, habla la palabra de Dios. En Mateo 21, 10 dice, cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, unos decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Este es de Nazaret de Galilea. El verbo conmovió, dice, se utiliza a menudo cuando ocurre un terremoto, cuando ocurre algo. Entonces, cuando Jesús llegó a Jerusalén esa vez, entonces la gente se amontonaba, iba, y unos decían, bueno, pero ¿quién es ese hombre que jala a tanta gente? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando eso ocurrió, hubo una gran conmoción. Ahorita me van a ir entendiendo el por qué le voy diciendo todo esto. Mateo 21, versículo del 1 al 11 dice, Jesús ya estaba en su última semana de su ministerio y cumplió deliberadamente las profecías mesiánicas. Recuerden que Jesús empezó su ministerio a los 30 años y eran 3 años nada más que él estuvo compartiendo y él estuvo enseñando y él estuvo ministrando y él estuvo echando fuera demonios y él estuvo haciendo todo lo que el Padre le mandaba a él. Jesús ya estaba en la última semana de su ministerio y cumplió deliberadamente las profecías mesiánicas. La entrada triunfal en Jerusalén, que tuvo lugar un domingo antes de la resurrección, fue algo que conmovió a la gente que entraba, cuando lo vieron entrar y empezaron a amontonarse, unos para saber qué era lo que estaba pasando, otros para saber quién era, otros para saber, ¿será que va a ser un milagro? ¿Va a ser algo? En el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, vemos la consumación de la profecía, porque Jesús vino a hacer cumplir cada una de las profecías, hasta en sus más mínimos detalles. Este libro de Zacarías se escribió en el año 520 a 475 años de Cristo, y fue dicha la profecía 400 años antes de que tuviera lugar. Y dice Zacarías, capítulo 9, 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Estamos hablando ahorita espiritualmente a la iglesia. Alégrate mucho, iglesia. En aquella época le estaban hablando al pueblo, el pueblo de Israel. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Alégrate. He aquí tu rey, porque todos esperaban un rey, y cada uno de nosotros tenemos un rey. Ese rey vendrá a ti. ¿Cómo va a venir? Justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de asna. Estábamos mirando las cualidades que Jesús iba a tener, y ya lo estaban dando, 400 y 700 años que Jesús se presentara. Por eso es tan importante que todavía en el año 2000 estamos mirando y a veces decimos, ¿y quién es este? A veces no conocemos aquel que nos ha dado la vida, aquel que nos vino a salvar, aquel que vino a mostrarnos la humildad. ¿Y cómo vino? Por eso, Él no vino como un rey, sino Él vino cabalgando en un asno sobre un pollino, hijo de una asna, mostrando la humildad del cual en aquella época no entendieron, pero le vamos a decir por qué. Y en esta época muchas veces tampoco no entendemos, pero también le vamos a decir por qué. Capítulo de Mateo 21:5 dice, la hija de Sión, a la hija de Sión, la iglesia, dice, he aquí tu rey viene a ti como manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga.
insiste otra vez, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, nos viene mostrando las mismas características, porque Él es el que nos vino a enseñar a cada uno de nosotros. Él nos vino a enseñar esa mansedumbre, nos vino a enseñar esa humildad, nos vino a enseñar esa salvación. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. La palabra manso, dice praus, manso quiere decir una humildad considerada, no pretenciosa, no gentil, es gentil, suave y mansa. ¿Por qué? Ahora sí, perdónenme con la expresión que les voy a decir a cada uno de ustedes, expresión general, que dice, bueno, es que yo soy manso, pero no menso. Pero ahí es a donde Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Recuerden, yo siempre que les digo a mí primera, yo estoy en el barco de ustedes, 1 para allá, 3 para acá, y Dios nos mira a todos. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, porque Él vino a mostrarnos esa humildad considerada, no pretenciosa. Tenemos cada uno de nosotros, primero yo, bajarnos de ese caballo, y ahorita vamos a mirar, porque ahora sí, como dice, es que yo soy quien soy, y no me parezco a nadie. Pero Dios no vino, Jesús no vino a mostrarnos eso, sino vino primero a mostrarnos la humildad, que es gentil, suave y mansa. Eso es lo que nos vino a enseñar. Y les hago muy repetitiva porque viene desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, viene el Señor mostrando. Por ejemplo, también se hablaba aquí, en este pasaje, estábamos hablando aquí, que hablaba la secta de los celotes, pero no un celo grande con C, es con Z. La secta es escrito con Z, porque dice celotes, quiere decir que había un celo grandote, no, pero no era con C, con Z. Esa secta de los celotes fueron un movimiento político nacionalista en la Palestina del siglo I, fundador por Judas el Galileo, y fue fundado después de nacer Jesús. Y el nombre que quiere decir celote se refiere a celos por Dios. Ellos guardaban ese celo por Dios en cada uno de sus miembros. Y entonces cuando supieron que Jesús, decían, el rey de los judíos, ellos decían, no, ese no es nuestro rey. ¿Por qué? Porque nuestro rey viene como rey vestido de un rey guerrero, un rey que viene a libertarlos, porque estaba el yugo tan fuerte, estaban dominados bajo los romanos, que estaban tan fuertes que estaban cegados, que no habían entendido lo que decía las Escrituras a partir del Antiguo Testamento, a partir de que ya iba a empezar Jesús su ministerio, no podían entender, porque Dios les estaba diciendo, va a venir el manso, va a venir de una manera que nos va a enseñar la humildad a cada uno primero de nosotros. Buscaban a un Mesías guerrero, quien usaba la fuerza. Por eso decían, ¿quién es este? Ah, hijo de un carpintero. En ese pueblito bicicletero que nació, ahí en ese pueblito, ¿de dónde va a salir un hombre así? Esperaban, de verdad, ellos esperaban a ese Dios guerrero, a ese Dios que venía a mostrarles y a defenderlos. Jesús mostró un poder más grande que el poder militar, y es el que nosotros a veces no aceptamos, es el que a veces nosotros no queremos recibir, el poder de la sabiduría para saber hacer las cosas cómo, cuándo y dónde, el poder de la humildad y el amor penetrante de Dios. No lo entendían porque estaban tan cegados en sus problemas, estaban tan cegados en todas sus situaciones que estaban pasando en el país, que ellos decían, no,
no entendemos ni queremos a ese, porque ¿qué nos puede hacer? Sacar él de esa, de él, si viene en un asno, no tiene para un camello, no tiene para algo que pueda tener de más valor, no nació en un palacio, si nació en un pesebre, ¿qué nos puede dar ese? Y la pregunta de ahorita también para cada uno de nosotros, ¿qué nos puede dar? Porque ahorita, porque a veces estamos, cada uno de nosotros, estamos tan absorbidos de cada situación que está pasando, miramos las noticias, que son noticias que están escritas en la palabra de Dios hace 2000 años, miramos cómo está el mundo tan convulsionado, estamos mirando qué es lo que está sucediendo, la economía, el gobierno, todo, ahora sí, la atmósfera, todo. Y eso nos va quitando a cada uno de nosotros precisamente el poder entender, el poder mirar lo que Jesús quiere a nuestras vidas. Ese amor penetrante que ustedes se la saben de corrido, a donde dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él lo mandó para eso, para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestras vidas. Y Él vino precisamente a mostrarnos todas esas cosas. No vino, cuando vino tomó el lugar aquí en la tierra, Él vino con las manos vacías totalmente. Él siendo Dios, Él siendo Rey, Él siendo dueño, Él siendo creador de todas las cosas, Él hablando, sabiendo todo. Sin embargo, vino y tomó el lugar de cada uno de nosotros y se vino a ser humilde. Se vino a ser Él humilde para mostrarnos el camino. No vino a decirnos algo que no había pasado. Por eso nosotros tenemos que pasar cada una de las situaciones para poder hablar, para poderle mostrar a todo el que viene atrás, para mostrar, no porque voy a hablar de boca para acá, sino porque ya lo viví, ya lo pasaste. Entonces, por eso es necesario que cada uno de nosotros vayamos pasando lo que necesitamos pasar. Él vino a enseñarnos, a mostrarnos la mansedumbre, que no es debilidad, sino es poder bajo un perfecto control. Ese control que viene. Recuerden bien, mansedumbre no es debilidad, sino es poder bajo un perfecto control. Eso, la mansedumbre. ¿Y cuántos de nosotros golpeamos? ¿Y cuántos de nosotros pegamos una patada? ¿Y cuántos de nosotros decimos una mala palabra? ¿Y cuántos de nosotros nos airamos? ¿Se vale airar? Porque lo dice también la palabra, mas no pequéis, que no se ponga el sol ante vuestro enojo, y pedimos perdón y adelante. Pero la mansedumbre no es ser manso, no es ser débil, sino poder bajo un perfecto control. Eso es lo que Dios también nos quiere llevar a cada uno de nosotros, a ese perfecto control, que ya se quiten las griterías, que ya se quiten los pleitos, que ya se quiten las iras, que ya se quite todo eso. ¿Por qué? Porque el que vino a enseñarnos a nosotros, vino a enseñar esa mansedumbre, un fruto del Espíritu de Dios, que a través del amor, porque recuerden que el fruto en realidad es el amor. Y de ese fruto vino a salir todas las consecuencias, que es mansedumbre, templanza, paz, paciencia, mansedumbre. Entonces, por eso es que tiene que prevalecer el amor en cada uno de nosotros. No es debilidad, sino poder bajo el perfecto control. Vemos una vez más cuánto difieren los caminos de Dios y de la humanidad. ¿Qué dice Mateo capítulo 11, versículo 30? Dice, Mateo 11, versículo 30, vemos los caminos de Dios y los caminos de la humanidad. Dice, en el 30 dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Él nos está diciendo, venid a mí, en el versículo 28, 29 dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados,
que yo los haré descansar. No es precisamente el venid a mí, los que estáis trabajando, es para los que no han recibido a Cristo. No, eso es para la iglesia, eso es para ti y para mí. Venid, vengan, dice el Señor. Todos los que estamos cargados, estamos trabajados, estamos cansados, que llegamos, ¿cómo llegamos posiblemente el día de hoy? Arrastrando muchos la cobija, de repente peleando por el camino, de repente, ¿cómo venimos? Agotados, cansados, pero Él nos está diciendo, venga, porque mi yugo es fácil, ese yugo, pero ¿qué nos está diciendo? El yugo lo tenemos que llevar con Jesús. Recuerden lo que es un yugo, cuando le ponen al buey, a esos animales, ponen un buey ya grande, con uno joven, pero le ponen el yugo precisamente para que ese buey grande que ya sabe, tiene experiencia, vaya guiando al que es más joven. Entonces, por lo tanto, el yugo, ya saben lo que es, que lastima, te hiere. Si tú quieres jalar para acá, jalas para acá, y el que te va guiando está firme, te roza. Por eso dice la palabra, no unáis en yugos desigual con los incrédulos, porque cada uno va a jalar para la parte que quiere, cada quien, y eso lastima, y salimos lastimados. La palabra de Dios dice, mi yugo es fácil de llevar, porque tú y yo nos vamos a poner ese yugo, pero Jesús lo lleva con nosotros, porque dice, ligera es mi carga, porque ya no la vamos a llevar nosotros solos, sino la va a llevar Jesús junto con nosotros la va a llevar. Por eso tenemos que entender cuántos de nosotros hemos sido lastimados. No me digan, ustedes nada más piensen en el trayecto de la vida de ustedes, en el trayecto de mi vida, hemos sido lastimados, hemos sido heridos, hemos sido de verdad. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos nuestra propia vida, nuestra humanidad, como dice el mundo, la vida loca. La vida loca. Ahora sí, o a mi manera, hago lo que quiero y todo, pero ¿qué nos trajo todo eso a cada uno de nosotros? Heridas, lastimadas, pero venimos a Jesús y por eso dice, vengan, venid a mí, vengan, a los que están cargados, que yo los haré descansar, porque Él hace descansar nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, de verdad, pongámoslos en manos de Él. Los seres humanos de aquella época esperaban un rey conquistador, esperaban un rey que tuviera fama, que tuviera renombre y llegara a libertarlos, a libertar a Jerusalén al frente de un poderoso ejército. Ellos, pero lo que no entendieron ellos, que Él viene por segunda vez y vendrá como rey. Por eso nosotros le alabamos, por eso nosotros le adoramos, por eso nosotros decimos, ¿quién es Jesús? Porque cada uno de nosotros sabemos quién es Jesús. Él es nuestro consolador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro Rey de gloria, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la puerta. Si nosotros ponemos a decirnos, ¿quién es Jesús? De verdad, nos gozamos con todo lo que Dios quiere mostrarnos. Querían venir a Jerusalén al frente de un poderoso ejército. El Señor viene pronto. No les digo que mañana, pasado, no lo sé, pero las profecías están cumpliéndose y viene pronto. Por eso Él está jalando a todos sus hijos, a todos los que estaban descarriaditos por allá, por acá y por allá. Ahora sí, como buen padre, que es Él está jalando. Él está jalando, no es casualidad. Él nos está atrayendo abajo. Ahora sí, como dicen, no es que tenga ala, pero ponemos debajo de sus alas. Nosotros estaremos seguros. De verdad, entendamos todo lo que Dios quiere mostrarnos y decirnos en esto. Por eso, en ese tiempo la gente no lo entendió. Porque ellos estaban angustiados. Y ellos querían, que viniera y se acabara de un 2x3 y que
se acabara todo. Pero no era así. ¿Ya entendieron que él a qué vino primero? Vieron en su lugar a un pobre y humilde maestro que cabalgaba sobre un asno rodeado por una multitud de campesinos. Él no tenía gente de la alta sociedad, porque somos los más difíciles en un momento dado para conocer a Cristo. Él no tenía gente de mucha lana, lo buscaban los campesinos, los que estaban agobiados. Aquellos de alta no se daban cuenta cuántos problemas tenían ellos, pero los campesinos, por decir campesinos, los rodeaban a él. Jesús no parecía un conquistador, sino, entonces yo creo que cada uno de nosotros nos podemos ir ubicando. Yo primera, nos vamos ubicando y vamos meditando un ratito. Podemos hacer un ejercicio de segundos. Le va a servir para relajarse a ustedes, no para dormirse. Cierren sus ojitos y escuchen nada más a lo que vino Dios. ¿De dónde te sacó Dios si no hubiese llegado a tu vida? Medita, segundos nada más. ¿De dónde nos sacó Dios a cada uno de nosotros si no hubiese llegado a nuestras vidas? ¿A dónde estuvieran mis hijos si Dios, por medio de Jesús, no hubiera llegado a nuestra vida? ¿A dónde estaría mi jerarquía en el trabajo si Jesús no hubiese llegado a mi vida? ¿A dónde? Recordemos, podemos ser sinceros con Dios, cada uno de nosotros. A Dios no le podemos esconder nada. Él está mirando el corazón de cada uno de nosotros, escaneando, mirando. Y Él quiere que cada uno de nosotros reconozcamos si de verdad Él no hubiera venido a nuestras vidas, posiblemente yo estuviera divorciada, posiblemente mis hijos fueran drogadictos, alcohólicos, sin menospreciar a todas esas personas, porque esas personas también tienen salvación para venir a este lugar. Si no hubiésemos conocido a Dios, hubiésemos tenido pleito con la familia por alguna herencia, por algo, y amargados y todo. Si no hubiésemos conocido a Jesús, ¿a dónde estuviéramos cada uno de nosotros? ¿De dónde te sacó el Señor? Y ustedes dirían, y yo, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Recuerda dónde estaríamos ahorita? Si eras alcohólico, ¿a dónde estuvieras? Si no hubiera habido compasión por ti. Si estabas en un problema familiar grave, ¿a dónde estuviéramos ahorita? Posiblemente, ahora sí como dicen, llorando o algo por nuestros hijos, por un SIDA, por una enfermedad, por algo que de veras por la misericordia de Dios, nosotros no hemos sido consumidos, sino hemos sido salvos. No es por nuestro propio esfuerzo, sino es por aquel que nos dio a cada uno de nosotras y a ustedes la inteligencia para salir adelante de cada una de las cosas. Posiblemente hubiéramos estado en una cárcel, no sabemos, pero Dios sí lo sabe. Es tiempo que nosotros hagamos un alto, es tiempo que nosotros meditemos, es tiempo que nosotros vengamos a poner las cosas delante de Jesús. ¿Recuerdas dónde estaríamos si Jesús no nos hubiera rescatado? Por eso es que le alabamos, por eso es que le adoramos, porque sabemos de dónde nos rescató Jesús. A Pablo, recuerden ustedes, viendo los personajes de la Biblia, a Pablo, ¿de dónde lo bajaron? Pablo creía que estaba haciendo lo bueno,
un hombre erudito, un hombre enseñado en la mejor universidad, con el mejor maestro a los pies de Gamaliel. Él se la sabía. Pablo, una persona que creía que él estaba haciendo lo bueno, porque él tenía un lugar, una religión, una cosa, y él hacía lo que él creía, que perseguía a los cristianos, los iba a sacar, los encarcelaba y todo. Pero Dios, que mira el corazón de cada uno de nosotros, miró el corazón de Pablo. De verdad que es impresionante. Y cuando él iba camino a Damasco, iba a arrebatar y iba a traerse un poco de gente, porque decía, aquí nadie se me salva, porque él creía lo que estaba haciendo. ¿Y qué pasó? Dios, que lo sabía todo, iluminó y lo botó de su caballo. Lo tuvo que confrontar, lo tuvo que enceguecer en ese momento. Y es tremendo cuando la luz de verdad te lastima la vista. A él lo tomó, lo tuvo que bajar de su caballo. Moisés, ¿saben ustedes el personaje también de Moisés? Moisés en el desierto. ¿Sabían ustedes quién era Moisés también? Alguien que también había sido un hombre muy instruido, un hombre de guerra, que lo habían instruido y que iba a llegar a ser faraón. También estaba bien instruido. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Lo tuvo que despojar, lo tuvo que llevar hacia el desierto. ¿Para qué? Para que aprendiera y se le borrara por decir todo lo que había aprendido en Egipto, que es símbolo del mundo. ¿Cuántos de nosotros no anduvimos en el mundo? ¿Cuántos de nosotros? Y sabemos qué es lo que hay en el mundo, y sabemos qué es lo que se hace en el mundo, y sabemos qué es lo que pasa en el mundo. Por eso es ahora cuando ya uno dice, tiene uno el corazón por el joven, por el adolescente, por el niño, cuando ya estamos grandes y entendemos, porque sabemos que el mundo los va a disciplinar muy fuertemente, de una manera sin ninguna compasión. Entonces vemos a Moisés. Abraham tuvo que salir de su parentela. Abraham tuvo que salir a donde estaban los ídolos, porque él era idólatra. Y cada uno de ellos fue saliendo de sus lugares. Porque antes mi padre decía, es que el evangelio es para gente ignorante. Cuando yo comencé en los caminos de Dios, para los caminos de Dios, para mí, de verdad, fueron fuertes, porque mi familia me dejó de hablar 5 años. Estando en la misma ciudad, me dejó de hablar 5 años porque ellos no me habían enseñado eso, porque eso era para ignorantes. Que a dónde me estaba llevando Javier, en la ignorancia de donde se había metido. Pero damos gracias a Dios que el poder de Dios, la fortaleza, y que él fue firme en el camino de Dios. Por eso él es la carga ahora con los jóvenes. Si sus papás no quieren, ustedes estén firmes, ustedes obedezcan a sus papás, ustedes, de verdad que eso les va a dar un fruto a cada uno de los jóvenes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A ti, a mí, Luisa, el Señor tuvo que bajarme de mi caballo también, porque yo tenía mi Mustang. Y recuerden que el logotipo del Mustang es el caballito. Entonces yo andaba, olvídense, la niña fresa, ¿no? En su Mustang, sí. Según yo, pero no había yo tenido el conocimiento de la palabra de Dios ni nada. Yo conocía de Dios y era yo religiosa. Por eso cuando llegó, ¿qué tenía que hacer el Señor? Porque esta me sirve, porque cada uno de ustedes que están aquí le sirven a Dios. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que ir cooperando, dejándonos y acercándonos más a Dios, escuchando, aprendiendo, cambiando nuestra vida de pensar. ¿Para qué? Porque ustedes le sirven a Dios. Necesitamos
el servicio, en los medios políticos, en los medios escolares, en los medios de Pemex, en tantos medios, en lugares que posiblemente nosotros no podemos penetrar. Ustedes sí pueden penetrar. Y eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Nos está llamando, nos está diciendo, vengan, pónganse la camiseta. Yo soy yo, el Rey ya viene pronto. Él quiere que cada uno de ustedes, en el medio a donde ustedes se muevan, ahí, pero tiene que ser con un medio de obediencia, obediencia, sujetándose a las autoridades que hay, y de verdad que Dios va a hacer la obra maravillosa. Entonces, como le decía, a mí me bajaron de un Mustang, porque tuvo que ser así. No le voy a contar mi historia porque no vine a contar mi historia, pero fue tremenda, terrible, fuerte, pero gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, ¿ustedes de dónde le bajó el Señor? O si no, mejor digamos, bueno, Señor, yo no quiero que me bajen de mi Mustang, de mi Cheyenne, porque Dios no está en contra de lo que ustedes tienen. Él le gusta que tengas una buena casa, que tengas un buen vehículo, que tengas, él le agrada. No nos quiere tener ahí no. Primero nos va enseñando cómo debemos de ser, manejar para poder salir adelante. El de la Cheyenne, que fue conocido por todos ustedes y que salía en la televisión, eso nos muestra a nosotros también. El papá apurado enseñándole los campos, porque el papá que tenía la visión decía, esto le va a dar comer a mucha gente, a muchas generaciones, a toda la familia de él, le va a dar. Entonces, él veía, pero el chico, nosotros algo no, nada más mirábamos, y la Cheyenne, papá, él estaba desesperado por eso, y así parecemos nosotros con Dios también. Dios te está diciendo, mira, los campos están fértiles, ya es tiempo de que metas y cales y traigas. Y uno dice, ay no, primero mi camioneta, mi casa, todo lo que perece. Porque un vehículo saliendo de la agencia, desde el momento que tú lo sacas de la agencia, pierde su valor. Y también esa me la sé. Esa también sí, también le sé, y le sacan el tarjetón azul cuando uno quiere vender un vehículo. Oye, pero si yo lo he cuidado, lo he hecho, pero mire, aunque usted lo haya cuidado, que usted esto, según aquí, dice, vale tanto. No es para que destruya su carro tampoco, no, que lo tenga bien. Y eso es lo que Dios nos está enseñando a cada uno de nosotros también, eso. Nos está enseñando, miren, pero no perdamos el tiempo con andar buscando los rastrojos. No lo perdamos. El tiempo es corto. Y para mí, pues más corto, porque de aquí para acá ya me falta menos. Vamos a decir, me decía mi nieta, abuelita, ¿y tú te vas a morir? No, dentro de 30 años. Tomando yo el parámetro de mi papá, que le faltaba un año para 100, y bien cuerdito, pues yo digo, bueno, pues yo por ahí creo que voy. Pero, ¿cuántos años más de vida podemos tener? ¿30 años? ¿20 años? Los más jóvenes 40, si no han venido Cristo por ustedes. Lo único que yo sé, que yo me voy, que ustedes se van. Por eso es importante no dejar el tiempo pasar, no dejar el tiempo pasar. No dejen de hablarle a nadie de Cristo. Por eso es importante venir a los estudios, a capacitarnos, para que aprendamos, para que podamos, porque gente que se está muriendo no le podemos hablar. Dice, pero es que ya no escucha, pero el Espíritu está viviendo. Nosotros tenemos un testimonio que ya lo dio él, nuestro hermano Héctor,
que él estaba desahuciado. Pero nosotros sabíamos que Dios era fiel y verdadero y que Dios tiene una promesa para él. Ya de él queda tomarla, agarrarla, dejarla, no sé. Pero Dios le dio otra oportunidad para que el reino de Dios se establezca en el lugar a donde él se mueva y en el lugar a donde él esté. Es que no oye, pero el Espíritu sí. El Espíritu sí. Entonces nosotros no podemos dejar eso. Así que estamos entendiendo y viendo de dónde nos bajaron a cada uno de ustedes. Cada quien sabrá de dónde le sacó Dios. Jesús se despojó de sí mismo. No se aferró nada. Siendo Dios, le dijeron, te toca venir a tomar el lugar en esta tierra, menor que los ángeles, menor, vienes a este lugar, y él no chistó ni dijo nada, yo vengo. Porque si Jesús no hubiese venido, algo bien importante que sabemos, la autoridad es de Dios. La autoridad es de Dios, pero tiene que haber una obediencia para que pueda haber esa autoridad. Obediencia sin autoridad, no hay nada. Entonces, la autoridad, Padre, la obediencia vino Jesús para que hubiera todo esto y los miles de gente que hay en todo el mundo. Por eso Él nos llama y nos clama a cada uno de nosotros. No se aferró a nada para venirnos a mostrar el camino a donde lo dice Juan 14:6. 14:6, no se aferró a nada. Ya no se aferró a nada, lo dice Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 10. Dice Filipenses capítulo 2, del 5 al 10. Se despojó a sí mismo y vino con las manos vacías. Siendo Dios, no escatimó, no usó nunca su deidad, no dejó de ser Dios, pero nunca dejó de ser, nunca usó su deidad. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por eso, si estamos padeciendo en algo, dile, Señor, gracias. ¿Qué me estás enseñando con esto que yo estoy pasando? No reneguemos. Es que no sé qué, que no sé cuál, si yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo voy a esto y algo. Entonces, ¿pero cómo lo estás haciendo? No es así las cosas de Dios. Él quiere obediencia. Obediencia. Entonces, eso es, si dice la palabra de Dios tan clara, hijo, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tengas una larga vida y todo lo que hagas te vaya bien. Una de las cosas que yo vi en mi padre, que vivió casi hasta los 100 años, que tuvo honra para su padre, su madre, y todavía honró a uno de sus hermanos. Honrar a su padre y a su madre. Eso es una de las partes principales porque es una promesa de parte de Dios. Hónralo. Pero es que si tú conocieras a mi papá, a mi mamá, tú hónralo, porque esa promesa te va a servir a ti o a mí si yo soy el que lo estoy haciendo. No es para tu mamá, no es para tu papá, sino es para ti, porque tú vas a tener una larga vida y todo lo que emprenda te va a ir bien. Por eso, hijos, no sean tacaños con los papás, con las mamás. No quiere decir que le vas a dar tampoco lo que no tienes. O le vas a quitar a tu familia para darle, no. Eso es bien importante y eso es otro punto que lo traigo dando vuelta en mi cabeza nada más, pero será otra oportunidad, honrar. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mateo 21, versículo 9 dice,
Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás de Jesús, porque era el montón de gente, aclamaba diciéndole, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Qué quiere decir Hosana? Salve, era un saludo, le gritaban, le ponían manto, le ponían todo, le ponían, era más que un grito de aclamación, equivalía a un pueblo oprimido, que le decía, si tú nos puedes sacar de esto, sácanos adelante de esto. Por eso ellos gritaban y gritaban fuerte, y era dirigido a su Salvador para que éste le diera libertad. Y la multitud que era numerosa, tendían sus mantos en el camino y atrás cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Eso era lo que ellos querían, porque era un grito de aflicción que tenía, sálvanos, Hosana, sálvanos, estamos oprimidos, estamos angustiados. Ahorita aquí en este momento, este pueblo que estamos aquí, muchos de ustedes están oprimidos, están angustiados, pero dice el Señor, vengan a mí, no es llamado de salvación, sino llamado de angustia, de dolor. Señor, ya no puedo con esta carga. Yo la pongo a ti, a tus pies, Señor. Señor, háganlo. De verdad, Dios está hablando y está mirando el corazón de cada uno de nosotros. Y muchos de aquí están angustiados. Muchos de aquí están dolidos. Y si dijéramos, no les voy a decir, si dijéramos, vengan, pasen, porque Dios quiere sanar sus corazones. Dios quiere que te pongas ese yugo, pero ya no te lo pongas tú solo, porque te has lastimado, te has herido, ya no lo pongas solo. Llévalos con Jesús, para que a la par cada uno caminen juntos, descansemos en el Señor, descansemos en el Señor. La situación en el país se ve difícil, pero nosotros no vamos a mirar, nosotros vamos a hacer lo que Dios nos pide, a obedecer lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros conforme a su palabra, y las cosas van a venir. Recuerden cuando había hambre, cuando había en el pueblo de Egipto, había no era Egipto, en Egipto había comida, ¿por qué? Porque estaba José. Dios había permitido que José fuera vendido a Egipto. ¿Para qué? Para preservar a su pueblo. Y a veces nosotros no entendemos, pero ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué tengo que hacer esto a mí? Y hasta golpeamos. Y somos buenos para golpear, que a veces ni la mano nos duele cuando metemos los... ¿Por qué? Pero Dios está haciendo una obra porque va a preservar a otros que van a venir. Entonces José, cuando él estuvo ahí, que ya era como el segundo del faraón, y la inteligencia y la sabiduría que Dios le dio a José para ir guardando, porque eran los 7 años, ir guardando, hubo la hambruna tan grande que Jacob mandó a sus hijos decirle, pues vayan a Egipto, vayan a comprar esta comida para que nosotros vivamos. Y después, ¿qué sucedió? La historia ya lo saben ustedes, ¿qué sucedió? Que José les abrió el camino, Jesús haciendo la obra, abrió ese camino, habló con el faraón, y ¿qué fue lo que sucedió? Que le dieron la mejor tierra al pueblo de Israel. 70 personas entraron a Egipto. Cuando llegaron a Egipto eran 70 personas, Jacob y su familia, 70 personas. Le dieron las tierras mejor de Gosén, ahí le dieron lo mejor, y mientras el mundo de aquella época se estaba muriendo de hambre. Había situaciones y problemas, por eso dice el Señor,
¿A qué le hemos de temer? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hagamos lo que tenemos que hacer, trabajemos lo que tenemos que trabajar, obedezcamos lo que tenemos que obedecer y Dios se encargará del resto. No hay justo que mendigue pan. De verdad, se los digo así con todo mi corazón. En los momentos difíciles, siempre Dios te da la provisión. Siempre te da todo. Por eso dice, ¿quién es Jesús para nosotros hoy? Por eso ese canto hermosísimo. Vamos a cantarlo todos nosotros ahorita, pero cantémoslos con el corazón, entendiéndolo quién es Jesús para nosotros hoy. Él es tu libertador, Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es tu verdad, Él es tu amigo, Él es tu camino, Él es tu sanador. Él, todo, Él es todo para ti. Por eso nosotros tenemos que, y si quieres cerrar tus ojos ahí sentadito, cierra tus ojos, derrámate ahí sentadito delante de Dios, porque Dios está haciendo la obra a través de su Espíritu, ahí sentadito, pero con un corazón sincero. Ahí Dios es el único que está mirando, Dios es el único que se está paseando fila tras fila, diciéndole, Pepe, yo tengo todo bajo control, no temas ni desmayes, yo soy tu fuerza.